cuando te diga el que está, ya estamos en el live. Sí. Ya nos podemos poner guapos y ya todo el mundo nos está. Ya no podemos hacer nada. Ya no podemos hacer nada. Todo el mundo nos ve. Bueno. Aquí nos toca cruzar los dedos de que los perritos no comiencen a ladrar. Listo. No, sonido ambiente. Sí, exacto. Sería bien. Sí, banda sonora nuestra. Bueno, listo. Ahora sí ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Entonces, y son las en punto. Bueno, entonces vamos a mirar cuántas personas tenemos aquí. Tenemos algo. Tenemos una, dos. Bueno, ahí está empezando a entrar la gente, entonces vamos a empezar unos segunditos. Sí, ahí ya están empezando a entrar las personas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas las cineclubistas que nos acompañan en la tarde de hoy. Estamos hoy con nuestra sesión mensual del Cineclub Imagen Viajera, con una película muy interesante, un clásico colombiano, del director Julio Luzardo. Quisiera contarles unas cositas antes de empezar y darle la palabra aquí a nuestros dos invitados. Uno, que el Cineclub Imagen Viajera hace parte de la FIC, de la Federación Internacional de Cineclubes. Nuestros compañeros están por aquí también muy pendientes de nuestras actividades, entonces principalmente al Grupo Iberoamericano, muchísimas gracias por este trabajo en llave que venimos realizando. Estamos en la casa virtual del Centro Cultural A Seis Manos, también muchísimas gracias a Seis Manos por todo su apoyo, soporte técnico y moral. Y gracias a la plataforma Retina Latina. Gracias a la plataforma Retina Latina tenemos hoy esta película, todavía está a disposición de quienes no la hayan podido ver hasta el momento. Es gratis y legal, solo tienen que suscribirse con su correo electrónico de manera muy fácil y pueden tener acceso a cine de varias partes, de varios países de América Latina. Entonces paso ahora sí a darle, a presentar aquí a Juan Guillermo Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Juan Guillermo es profesor, catedrático, investigador, crítico y colega cineclubista. Y va a estar en la moderación de la charla con él, Julio Lamaña, del Cineclub Imagen Viajera. Aprovecho también que el Cineclub está compuesto por Julio, Natalia Bernal, Manuel Jaramillo, Sayuri Yatsuyama y Marcela Aguilar, quien les habla. Entonces les dejo en compañía de las dos personas que van a conducir este conversatorio y nos vemos hacia el final para traerles las preguntas del público. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marcela. Bueno, estoy muy contento de estar aquí con Juan Guillermo porque compartimos pues la pasión por el cine y también por el cineclubismo, entonces me parece que es como un espacio súper feliz para mí de poder hablar sobre esta película, El río de las tumbas, y entonces te voy a hacer una propuesta, Juan Guillermo, de estructura de la sesión, también para que las personas que nos están viendo pues te lo tengan en cuenta, y es cómo dividirlo en dos facetas que me parecen muy cineclubistas, ¿no? Una es la discusión sobre el fondo y otra es la discusión sobre la forma, ¿no? Muchas veces creo que faltan esos espacios donde poder acercarse más a las cuestiones más formales del cine, ¿no? Del lenguaje cinematográfico, de elementos mucho más técnicos, ¿no? Y a veces caemos mucho, sobre todo, en la discusión sobre el fondo, ¿no? Entonces, yo te propongo como dividir esta sesión en dos partes y dejar 20 minutitos al final pues, para responder a las preguntas. No sé si te parece bien así como te planteo. Julio, y buenas tardes para todos los que nos están acompañando esta tarde de lluvia, por fin. Y agradecer también al Cineclub, por supuesto, Imagen Viajera, a Seis Manos, a Marce, que está por ahí escondida. Y no, me parece adecuado y me parece muy pertinente el desglose de la conversación como lo has planteado. Perfecto. Bueno, si te parece, mira, a mí me parece que el cine colombiano, a partir de los años 60, comparto con algún historiador e investigador colombiano como es Osvaldo Osorio, ¿no? Esa figura en el cine colombiano de morir y renacer, ¿no? Muchas veces, ¿no?
en diversas etapas de su historia. Y uno siente mucho que en esos años 60, ¿no? En esos inicios de los años 60, aparece algunas películas que se pueden considerar como clásicos, ¿no? O como marcando ciertos cánones, ¿no? Que después se irán repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Hay un artículo interesante y muy conocido de Mayolo y Arbeláez, ¿no? Que se llama Secuencia crítica del cine colombiano, que se publicó en Ojo al Cine, en el que hacían como un desglose de grupos, ¿no? En esa época, donde relacionaban diversos directores unos con otros, ¿no? Habían unos que eran los maestros, ¿no? Que decían que eran algunos directores que habían estudiado fuera de Colombia. Exacto, como creo Julio Luzardo mismo, ¿no? Que había estudiado en California, en Los Ángeles, y había otros, pues, que ya eran puramente directores de cine colombiano, ¿no? Entonces me gustaría como que entráramos un poco en ese contexto del cine colombiano de finales de los 50 y de los 60. A mí hay también un director que me interesa mucho, que es Arzuaga, que tiene una película también, me parece seminal, que es Raíces de Piedra, que se adelanta desde la ficción a Chircales, ¿no? Chircales es mucho, mucho más posterior, y en documental, pero sí que me gustaría, no sé, que pudiéramos empezar un poco a contextualizar la película El río de las Tumbas en ese contexto del cine colombiano de la época. No sé, sí, perfecto, Julio, sí. Creo que fue Hernando Salcedo Silva el primero que va a plantear como esa generación, aunque no fue muy de generación, sino fue muy coyuntural en el tiempo, de definir o de agrupar una serie de directores bajo el nombre de los maestros. Y ahí, por supuesto, aparece Julio Luzardo, que tú comentas muy bien, cuando él viaja el día siguiente, los papás que estaban muy nerviosos por lo que pasó con Gaitán, entonces lo mandan afuera, al exterior, y él termina después estudiando cine en la UCLA, en Los Ángeles. Aparece también Francisco Norden, por ejemplo, que también forma parte de este grupo, que Francisco Norden después va a hacer una película también casi emblemática dentro del género de la violencia, que creo que va a ser el segundo tema que vamos a hablar un poco sobre la representación de la violencia en el cine colombiano, con una película que se llama Águilas, Cóndores no entierran todos los días. Aparece también Guillermo Angulo, que después estuvo trabajando en La Langosta Azul. Aparece Jorge Pinto, Álvaro González, y de alguna manera aparece también, o los trata de agrupar, Marta Rodríguez, y también Leopoldo Pinzón, y retoma a Roberto Triana, que había estado en el Centro Experimental de Roma. Entonces este es como el grupo, por supuesto, que va a ser representativo, y a él se podría añadir fácilmente lo que tú comentas de José María Arzuaga. José María Arzuaga llega con Pacheco, por ejemplo, huyendo de Franco, si llegan, y él sigue trabajando como director de comerciales, publicista, por supuesto, y puede hacer por fin su primer largo, que es Raíces de Piedra. Él había estado trabajando mucho, hizo algunos cortometrajes o mediometrajes, hace su primer largo, que es Raíces de Piedra, que claro, ya estaba prefigurando después lo que va a hacer Chircales, Marta Rodríguez en el documental. Hace después un cortico muy bonito que es Rapsodia en Bogotá, sí, y Rapsodia en Bogotá no le gustó. A él no le gustó esa película porque dijo que esa película era demasiado burguesa, que esa no era la Bogotá que se sentía y que se vivía y que se olía y que sonaba. Y por eso hace una que se llama Pasado Meridiano. Y Pasado Meridiano sí retoma lo que es Bogotá, y ahí aparecen estudios de Mauricio Durán, por ejemplo, el arquitecto amigo y crítico de cine, que hace un análisis sobre esa película y su relación con Bogotá. Entonces yo creo que ese contexto va a ser fundamental, pero sobre todo hay una serie también de influencias que vamos a recibir del exterior, sobre todo en la década de los 60. O sea, cuando se estrena esta película de el Río de las Tumbas, que se estrena el 21 de septiembre, por ejemplo, en 3 teatros, el CID, Comedia y Arlequín, y no fue nadie, fue muy poca gente. Ese mismo año se presentaron una película que le fue muy mal, de Julio Bracho, que se llama Cada voz lleva esa angustia. Se exhibe el documental corto El Páramo de Cumanday, y se realiza y se exhibe por primera vez una película filmada en el Chocó. Y Johnny Hendrix hace después una que se llama Chocó, y todo el mundo decía es la primera película donde se va a visibilizar a los negros chocuanos, cuando ya en el 65 se había realizado esta película.
Pero digo, tres influencias que van a ser fundamentales y que se pueden constatar viendo la película y viendo todo este movimiento de los jóvenes, bueno, de esa época, los jóvenes directores de esa época, y es la participación del neorrealismo italiano. Muchos de estos maestros que llegaron de Italia venían contaminados en un buen sentido del término, de toda la influencia del neorrealismo y sobre todo de esa mirada social, no tanto de denuncias, pero sí una mirada social, una mirada a la realidad. Y entonces ahí uno empieza más o menos como a plantearse, bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo real y la realidad? Lo real para un director de cine y la realidad, que eso va a ser fundamental, sobre todo para el trabajo de Julio Luzardo en El río de las tumbas. Y aparece entonces el neorrealismo italiano y sobre todo con Rossellini. Creo que hay una gran afinidad ahí cuando dice Rossellini que la conflictiva relación entre el plano de la realidad y el plano de lo real. Entonces ahí aparece más o menos como vislumbrándose un poco como ese sesgo donde va a deambular el cine colombiano, sobre todo en los temas de la violencia. Dejo de lado un poco el neorrealismo italiano para meterme un poco con el nuevo cine latinoamericano y hay dos momentos que van a ser fundamentales dentro de este grupo del nuevo cine latinoamericano, y uno es Brasil, y no olvidemos que el director de sonido y el que maneja cámara de Julio Luzardo en El río de las tumbas es un lidero que estuvo grados. Y se nota, hay muchos momentos en la película que después hablaremos técnicamente que se sienten inspirados, creo que sobre todo en Glauber Rocha. Y hay otro momento que va a ser fundamental y es el cine cubano, y no tanto el cine cubano, pero sí la Revolución Cubana. Y creo que la Revolución Cubana sí de alguna manera va a influir mucho, sobre todo después cuando en la Revolución Cubana montan y fundan el ICAIC, ese modo de producción. Porque también el modo de producción de la película de Julio Luzardo también va a ser muy particular y va a ser muy cooperativa. Y digo muy cooperativa porque ellos viajan al pueblito de Villavieja y allí en este pueblito solamente van 7 técnicos junto con Julio Luzardo. Y van 7 nomás porque no tenían plata para más. O sea, es una película de muy bajo presupuesto, fueron 7, 30 actores más o menos, que son todos los que aparecen ahí, sin contar, por supuesto, los del pueblo, que también de alguna manera fueron actores durante la película. Entonces creo que en este contexto y sobre todo con Brasil, y sí creo que es muy, sobre todo con el tratamiento del blanco y negro, el tratamiento del manejo de cámaras y todo, que después hablaremos de eso, sí es muy particular y muy cercano al cinema nuevo brasilero. Sí, si me permites, hay como varias cosas que me parecen como muy interesantes. Uno está viendo la película y en la parte final, en la parte cuando ya son las fiestas del pueblo, uno siente a Rossellini presente, uno ve el final de Viaggio in Italia, cuando esas masas, esa aparición de lo real interrumpe o irrumpe en esa ficción, ¿no? Entonces me parece que yo, por ejemplo, veía mucho a Rossellini en esa parte final. Luego me recordaba también a cine español de Berlanga, por ejemplo, que esas masas, exacto, que de alguna manera también esa aparición del pueblo, de esos actores que son los de la gente del pueblo, le da el baile, por ejemplo, me parece también como una secuencia donde está esa parte de lo real irrumpiendo en esa ficción. Entonces veo porque me interesa mucho eso del neorrealismo, ¿no? O sea, esa parte de Rossellini, y luego, por ejemplo, al principio de la película, ese despertar del alcalde, el tiempo lento que dura prácticamente 20 minutos hasta que recogen al cadáver, me recordaba en algunos momentos a Humberto D. de Vittorio de Sica, ¿no? Es decir, la plasmación del tiempo en su extensión más larga, ¿no? Una especie de sinapsis, ¿no? Donde el tiempo parece como más largo. Interesante. En España pasa un poco igual, porque el neorrealismo, que pues si lo datamos puntualmente, es muy corto en el tiempo, es finales de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. En España también llega muy tarde porque es como, en España, que vive una dictadura, es muy difícil hacer películas donde la marginalidad o las clases populares en una visión crítica aparezcan, ¿no? Y yo creo que en esta película también estoy de acuerdo contigo, no es una película tampoco El río de las tumbas donde haya como una carga de denuncia, ¿no? Pero sí es como muy sutil esa irrupción de lo real y de alguna manera trasciende, o sea, la anécdota
para incorporar, como tú también bien decías, con algunos recursos de lenguaje cinematográfico que a mí me parecen interesantes y que ahora iremos, ¿no? Pues hacer de la película algo significativo, pero a través del lenguaje cinematográfico. A mí me parece que esta es una película con sus falencias. También, ahora cuando mencionabas a Cuba, ¿verdad que hay que ahora mismo yo tengo muy mala memoria, pero y me gusta mucho porque a veces hay ciertas películas beben de esa imperfección, de esa falencia a veces formal, ¿no? Pero que al mismo tiempo se convierten en elementos como pues casi revolucionarios en el momento en el que las películas se proyectan y se perciben, ¿no? Entonces me gusta mucho esa idea como del nuevo cine latinoamericano. Carlos Álvarez, por ejemplo, él era como mucho más partidario de esa idea del tercer cine, ¿no? Y él también teorizó sobre como un objetivo que era, por un lado, distanciarse del Hollywood, pues de las películas de Hollywood para evadirse de la realidad y también evitando caer en el cine de autor europeo, mucho más introspectivo, mucho más Alain Resnais y esos ejemplos, ¿no? Y crear esa idea la idea de Álvarez que me parecía interesante de un nuevo cine latinoamericano como el tercer cine, ¿no? O sea, como una vía que yo creo que, pues que es interesante porque ya digo, cuando uno piensa en el nuevo cine latinoamericano en Colombia está pensando más en los documentales, ¿no? De Marta, o sea, está pensando más en el documental que no en el cine de la ficción. Y relacionándolo con esto que decías de Glauber Rocha, pues también estoy como de acuerdo. Y, por ejemplo, la secuencia extraña del principio cuando persigue a la señora, ¿no? A Rosa, creo que se llama en la película, esos movimientos de cámara laterales, ¿no? Me recordaba mucho a Antonio Das Mortes, por ejemplo, ¿no? Entonces, era como, me parece como, o sea, me parece muy interesante lo que has mencionado, ¿no? Que es como ese tema del neorrealismo y el tema del nuevo cine latinoamericano. Me gustaría que ahora pasáramos, siguiendo en esta idea del fondo, ¿no? A lo que tú ya mismo anunciabas, que era la representación de la violencia en el cine colombiano, ¿no? Que yo no sé si se le podría extender, si te parece, yo te lo sugiero como tema, porque me parece que la violencia en el cine colombiano es estructural, porque prácticamente el cine colombiano ha vivido en época de violencia siempre, ¿no? Entonces era normal que los realizadores con esta idea, ¿no? Y la ciudad, ¿no? Que no sé si está relacionado, pero a mí también siempre me sugiere otro tipo de violencia, ¿no? Que es como una violencia a veces más institucional, por el campo, y aquí en la película pues aparece esa figura de la ciudad, es como primero llega el investigador y luego llega el candidato, que son como dos figuras que vienen de afuera, pero que deciden por ellos también, ¿no? Entonces, sí, bueno. Sí, hay algo, Julio, que creo que es importante más o menos como empezar a... Y es que sí, el cine colombiano, por supuesto, ha tenido una reiteración temática frente al tema de la violencia. Pero aquí en este caso particular, y centrándome básicamente en el Río de las Tumbas, es muy particular porque Julio Luzardo en algún momento dice que nunca quiso meter la historia de amor, sí, la relación de pareja entre Rosa María y Víctor Manuel, que esa la tenía ahí más o menos como una opción que en últimas fue una opción comercial, sí, porque no la tenía presupuestada dentro de la historia. Y creo que ahí es donde empieza un poco a flaquear el guión. Pero es que tampoco le interesaba mucho el guión, sino simplemente, y es algo muy particular, y es cómo convertir el pueblo en un personaje también. Y es el pueblo el personaje, habitado, por supuesto, por aquellos personajes que son muy particulares y que de alguna manera pueden
pueden tener una gran vigencia hoy. O sea, si uno saca el personaje del alcalde, por supuesto, sí, y el alcalde quién es, el alcalde qué dice, el alcalde cómo camina, qué habla, o sea, no hay ninguna formación política. Eh, y Julio Luzardo, quizás una de las intenciones que tenía con la película era hacer una comedia. Lo que pasa es que se le convirtió en una tragicomedia, sí, y él quería hacer una sátira, quería ser irónico, pero desafortunadamente pareciera que no lo pudo lograr. A pesar de eso, sí va a ser una de las películas más importantes con la temática de la violencia, porque la violencia, y uno se puede ubicar temporalmente dentro de la historia, y ese es en la época de la dictadura de Rojas Pinilla, por supuesto, cuando ya el Frente Nacional está vigente, y a partir del Frente Nacional entonces aparecen esa serie de cadáveres que van por el río, pero ahí aparece ese personaje de Víctor Manuel que creo que le da como el contexto, sobre todo actual, de los amnistiados, ¿sí? Porque él fue guerrillero durante la época de Rojas Pinilla, cuando entregan las armas Crescencio Salcedo y todo su grupo. Y él fue uno de los que entrega las armas, que después, bueno, va a ser lo que le pasó al final de la película. Entonces, esa serie de elementos de personajes y todo están marcando algo que quizás sea como de los pioneros que va a empezar a tocar, y es el tema de la justicia, sí, y por supuesto la violencia y la justicia y sobre todo el miedo. Es una película donde se puede sustentar en el concepto de miedo. Es una película que es miedosa, los personajes tienen miedo no solamente a la muerte, sino a todo. Sobre todo, creo que también le tienen miedo al calor, porque creo que el calor es aplastante. Durante un festival de cine en, organizado por la Universidad Surcolombiana, que se llama Mirada de Gato, coincidí con la celebración de los 50 años de la filmación del rodaje en Villavieja, y allá estuvimos, allá fue donde me volví a reencontrar con Julio Luzardo, con Pepe Sánchez y con Carlos Duplat, que ya dejó de ser bobo, pero él estaba siendo feliz siendo el chocho, él nunca dejó de ser un chocho, y me mostraron dónde estuvieron viviendo, bueno, dónde pasaban las noches, porque ellos aparentemente tenían que estar acampados o tenían que estar en el colegio, porque claro, es un pueblo así, entonces estaban viviendo durante el rodaje y todo, estaban viviendo en la escuela, pero ellos no podían en la escuela porque ahí se conservaba mucho el calor, entonces tenían que dormir, era en los corredores de la escuela, y el único que sí podía dormir bien era Carlos José Reyes, y Carlos José Reyes podía dormir bien porque como tenía problemas de espalda, entonces tenía que dormir en un ataúd, que fue el ataúd después cuando lo llevan. Lo que le pasa a Carlos José Reyes en la película de las gafas, le pasó en la película. Y él no llevaba gafas de repuesto, entonces le tocó después terminar el rodaje ciego, o sea, miope, no veía absolutamente nada. Entonces, y vuelvo a reiterar, por ejemplo, la importancia de la justicia, porque creo que sí es algo muy importante, y es esa justicia donde, y eso uno se puede acercar mucho más o menos como a lo que planteaba Hobbes, ¿sí? En sus tratados filosóficos, y es como ese miedo que vuelve inútil, por supuesto, el derecho procesal y el derecho penal. Si nosotros vemos la representación del Estado de los protagonistas de la película, aparece el investigador, que es en última es un fiscal, y el papel del fiscal en última el papel del Estado, y es hoy tan vigente esa película en donde reina la impunidad, ¿sí? No solamente la corrupción, y la corrupción está, por supuesto, en el secretario, o sea, en todos, en el candidato, la retórica del candidato, cuando echa el discurso, esa vez para uno morir. O sea, es que es chiste, eso es más de los comediantes, o sea, es un discurso muy particular. Lo mismo, por supuesto, del papel que interpreta Pepe Sánchez, que es como el consejero político y el que está ofreciendo puestos, y que eso uno lo oye en los pueblos, desafortunadamente. O sea, parece que hace 55 años el discurso político en los pueblos no cambia. Bueno, esperemos que haya cambiado ahora con las elecciones democráticos y populares de los alcaldes. Entonces sí creo que es esa parte clave acerca de la justicia, de lo que planteaba Hobbes. Y hay algo que me llamó mucho la atención, y hay un plano de los personajes, ¿sí? Que esa es la preocupación que tuvo también siempre Rossellini, que hay una preocupación por parte del plano de los personajes, qué tipo de planos tienen los personajes,
y el contraplano, por supuesto, va a ser el de la realidad. Y ahí es donde creo que empieza a aportarle este tipo de películas y sobre todo esta película a toda la serie de otras películas que vienen a desarrollar el tema de la violencia política. Aquí es de las películas en donde ya casi como que se abre el prisma temático de ubicación geográfico, porque aquí estamos todavía en la violencia rural. Ya después la violencia pasa a la ciudad y ahí aparece una película prohibida y una película muy fea, pero creo que es necesaria, que es una película que se llama Pisingaña de Leopoldo Pinzón, que también pertenece al de los maestros. Y con Pisingaña entonces ya la violencia llega a la ciudad, ¿sí? Y digo porque es muy fea, porque es una película sobre la clase media bogotana, y la clase media bogotana es fea, ¿sí? Bueno, en esa época creo que, no, bueno. Entonces, esa creo que son como los elementos que hay como que se pueden llegar a contextualizar, porque después y ahí Enrique Puricio plantea como 3 fases de la violencia que vienen los campos, que viene en la parte bipartidista de los liberales y conservadores, después hay un desarrollo con los actores en conflicto, y ahora cuál es el tipo de violencia que estamos viendo, por ejemplo. O sea, ya pareciera que la violencia no solamente es política y todo, sino también está la violencia intrafamiliar y la violencia, por ejemplo, de Víctor Gaviria, sobre todo con la mujer del animal, que es otro tipo de concepto de violencia. Entonces creo que afortunadamente somos violentos por naturaleza, no tenemos sí, somos violentos por naturaleza, es más o menos como, sin seguir como las opiniones de los violentólogos, o sea, tenemos una cultura de violencia, pero porque nos han hecho ser así, o sea, si uno tiene un problema con una EPS, uno tiene que llamar a qué, a pelear, o sea, uno tiene que estar peleando permanentemente, ¿sí? No hay condiciones de un bien común, y entonces ahí es donde está representado el Estado, hay esa apatía, o sea, hay elementos. Cuando hablamos de esas influencias del neorrealismo, del nuevo cine latinoamericano, pero sí creo que hay secuencias también muy surrealistas. O sea, el tipo tocando la tuba, aprovechando que se durmió el alcalde y se va a tocar la tuba, la persecución del burro, los gritos, ahí hay problemas de sonido impresionantes en la película, pero no, o sea, eso, lo que tú comentabas de los cubanos del cine imperfecto, afortunadamente la película es una película imperfecta. Sí, se le sale el zoom del sonido cuando están hablando, o sea, creo que eso es lo de menos, o sea, lo importante era contar este tipo de historia, y contar este tipo de historia que se va repitiendo, porque ya los cadáveres NN se volvieron, o sea, ya tienen un nombre propio que es el NN, y ahí aparece entonces la figura de los conservadores, o sea, ahí están todos los elementos y todos los matices que son vistos de una manera distinta. Sí, además también, a mí, por ejemplo, también en el caso colombiano, el tema del río, ¿no? O sea, el río que baja los muertos, ¿no? Es algo muy colombiano, ¿no? Es decir, es como una práctica, un modus operandi, ¿no? De desaparecer, que tiene una parte evidentemente práctica, porque el que asesina quiere que desaparecer el cadáver, ¿no? Pero recuerdo haber leído algunos tratados de antropología, ¿no? En el sentido de que la creencia, sobre el tema de la creencia en el que el muerto retorne, ¿no? O sea, como fantasma, hacía que, o bien, pues eso era una forma de mandarlo lejos para despistar al fantasma, o sea, el miedo al muerto que puede volver del más allá, ¿no? O que, por ejemplo, también se habla que el hecho de desmembrarlos y el hecho de repartir el cadáver por varios trozos eran también elementos basados en la creencia, ¿no? Acá en la película, el abogado, el cura, que para mí es personaje de Santiago García, ¿no? Para mí es el que lo hace, es el más convincente de todos, ¿no? Tiene algunos primeros planos que con la mirada lo dice todo, pero en el caso concreto, no, aquí no se puede enterrar a un ahogado, ¿no? O sea, hay que enterrarlo como fuera del cementerio, ¿no? Incluso como negándole esa parte de reposo al alma del ahogado, ¿no? Entonces, pero esa idea del río, ¿no? Está muy presente en el cine colombiano, o sea, y pues ahora se han hecho películas hace un año o dos, El río, que no me acuerdo el título, pero es una imagen icónica, ¿no? De la desaparición de los muertos y la aparición de los ninis, ¿no? Claro, es que además el cine colombiano llegó por el río Magdalena. ¿Sí? Exacto, además, sí. Francisco Beire, ¿no?
Claro. Ajá. Sí. Yo siempre cuento una anécdota de Beire, que era el operador de los Lumière, ¿no? Que le escribió una carta a su mamá cuando estaba remontando el Magdalena para venir a Bogotá y a la mitad del camino se regresó, porque escribió una carta a su mamá y como diciéndole, dice, más vale vivir en Francia un minuto que estar aquí, o sea, mejor dicho, que lo que estaba viviendo en Colombia, los zancudos, el calor, era algo como insoportable, ¿no? Entonces que también juega un poco con esa idea también que en la película tiene ese calor, ¿no? Un calor como aplastante, que aplasta a los individuos, ¿no? Que tiene que ver como metáfora también un poco de la desidia o del abandono o de, bueno, pues sí. Como, pues, como de una justificación frente a la inutilidad de la labor de que tienen que hacer. O sea, es como, el calor no deja trabajar, el calor produce sueño para el alcalde. Pero hay algo, el manejo de las escenografías sí se me hace muy particular. Y digo muy particular porque si uno entra, bueno, uno mira la Tatacoa, sí, la Tatacoa ese bar es muy particular y sobre todo con la presencia cuando llegan después eh, este Piedradita Pacheco y Juan Harvey Caicedo. Dice, bueno, ¿y qué pasa? O sea, lástima que Julio Luzardo no aprendió a hacer efectos especiales para la pelea, que hubiera sido bueno, buenísimo. exacto, porque podíamos empezar ya pasando como esa parte más formal, ¿no? Analicemos un poquito la película desde, o sea, elementos como más concretos también como para darle pistas a las personas que no la han visto la película o que la vieron, ¿no? Empecemos por esta secuencia de la pelea, porque probablemente responde a lo que tú dices, probablemente responde a una falta de recursos, ¿no? Pero se convierte en una apoteosis del fuera de campo. Es decir, Claro. hay una pelea, pero tú nunca ves la pelea, o sea, solamente ves que no respeta el plano y contraplano, no, eso es un ejercicio de montaje, más que un oficio de montaje, es un ejercicio de montaje. Pero resulta un recurso muy interesante, porque al final también es como es decir, hay una violencia, ¿no? O sea, volviendo al tema, una violencia que no vemos, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? O sea, es decir, las violencias ocurren en sitios donde normalmente están los pocos que van a compartir ese hecho como víctima o como victimario. Entonces es algo como que está siempre fuera de campo, ¿no? Pero al mismo tiempo es súper importante porque lo permea todo, real, ¿no? Además. Claro, exacto. Y entonces en esa pelea yo disfrutaba mucho viendo eso como el recurso y la imaginación de las botellas, tirándole las botellas, las sillas encima, ¿no? Como todos intentan escapar además, ¿no? Es como una fuga de la pelea, pero me parece como una escena que probablemente tiene que ver con una falta de recursos, pero se acaba convirtiendo en una idea original, ¿no? Totalmente, claro, además como muy teatral también, un poco teatral. Hay otra parte que me llamó la atención y es, bueno, que tú comentabas acerca de los traveling con el manejo de cámaras. Cuando Chocho va al río, se devuelve, hay un acompañamiento de cámara que eso es puro Glauber Rocha. Pero también le da por acelerar la imagen. ¿sí? También, sí. Esto le da como un tono de farsa a la película. ¿sí? La vuelve casi fariseano, la vuelve bien farsante. Sí, es muy particular eso que me llama mucho la atención. Y eso creo que es lo que provocó dentro del público de esa época, y creo que aún hoy, para los que la van a ver por primera vez o la seguiremos viendo, sí da como esa posibilidad de la risa. Y creo que en algún momento, creo que ya cuando tú decías que la muerte se está invisibilizando, que la violencia se invisibiliza, pero ¿para quién se invisibiliza? Tal vez para el Estado. Y uno mira, se recuerda las masacres, no, ahora los homicidios selectivos, que eso aquí todo se volvió un problema nominal, como dice Fernando Vallejo. Y entonces hay zonas en donde la violencia existe, está fuera de nuestro campo de visión, pero no está fuera de campo de la razón, sino de la visión. Y entonces siguen ocurriendo eso. Yo me acuerdo cuando estaba presentando esta película, la presenté en Arauca, dentro del trabajo que hacía en la dirección de cinematografía, la presenté pensando que iba a ser impactante, y fue impactante por la risa y por el tono de comedia que tenía, porque para ellos era muy un ejercicio ver muertos que atravesaban los ríos. O sea, para ellos no era una cosa nueva, sí, pero uno sí, porque bueno, aquí
Entonces es algo muy particular. Entonces los personajes, a mí se me hace que los personajes nunca llegan a ser estereotipados, además porque están desarrollando un trabajo al interior de un pueblo que puede llegar también a ser estereotipado. Cuando comentabas la participación de Santiago García, creo que eso es fundamental y después va a ser más curas en el cine, él va a participar. Pero entonces hay algo que se me hace muy particular y es que durante el rodaje de la película muchos pensaron que el alcalde de la película era el alcalde del pueblo, muchos pensaron que Santiago García era el cura del pueblo y no era el cura, o sea, es más o menos como el cine y la realidad, muy a lo Abbas Kiarostami. O sea, es muy claro, es como se empiezan a identificar con personajes que desempeñaban una labor cinematográfica, pero se empeñaban en la vida. Ajá. Oye, y por ejemplo, una cosa que a mí me sorprende también de la película es el tema del tratamiento del sonido. Es decir, es como un sonido muy vacío muchas veces, ¿no? Es como si faltara sonido ambiente, pero al mismo tiempo le funciona, sobre todo en esa parte inicial, ¿no? En esa parte de la mañana donde todos están desperezándose, levantándose, y es como el cura en la puerta de la iglesia. Hay un tipo de sonido bien particular que yo no sé si es otra característica. O sea, eso le podríamos decir, es una imperfección que juega a su favor. Totalmente, claro, sí, claro, además porque el sonido se hizo después, claro, no tenían plata para hacer un sonido directo, ni tiempo ni nada, entonces, claro, les tocó hacer el sonido, lo hicieron el montaje después, o sea, lo grabaron después. Pero me estaba acordando de otro momento, creo que es muy particular, y es, bueno, los flashbacks. Exacto, hablemos de los flashbacks. Sí, que es la parte seria, aparentemente, bueno, la parte seria es la parte del amor, ¿sí? La parte del encuentro y la parte como la sombra política ahí, pero está en un pasado, ¿sí? Está en un pasado porque ya el presente es otro, ¿sí? Ya es como la reconciliación y es como el reencuentro y es, bueno, usted por qué no me trajo la pitaya y me voy a poner bravo con usted porque no me trajo la pitaya. Y el otro, bueno, voy a traer la guitarra. O sea, son como elementos donde están tratando como de recuperar un tiempo que es el tiempo del amor, ¿sí? Porque básicamente, y eso hubiera podido hacer otra película acerca del amor, o sea, con esos mismos tipos de personajes. Pero bueno, la participación del cura es muy chistoso, es de una intolerancia y es esa relación que siempre ha habido entre la religión y el Estado, bueno, y la religión y el alcalde y la religión y la política, que en los años 60, 50 y 60 sobre todo va a ser muy unido, ¿sí? En Colombia, ¿sí? Esa relación casi incestuosa que va a tener la religión con la política, de esa intolerancia, no lo soportaba nadie, ni siquiera lo soportaban los perros casi no lo dejaban entrar a la iglesia. Y hay algo que eso lo maneja, lo estudia un poco Juana Suárez en el texto de Sin embargo, que es un texto fundamental, y es por qué Chocho, o sea, porque es tartamudo y es casi como la imposibilidad de hablar y expresar acerca de la violencia, ¿sí? O sea, no es tanto sindicar, sino simplemente hablar de ella, expresarse. ¿Y por qué escoge este tipo de personajes solamente? O sea, porque él es el que va a denunciar, va a poner en conocimiento al pueblo que se ha muerto alguien y que hay un cadáver en el río, que él no lo puede decir bien. Esa parte es fundamental. La otra parte es, bueno, si hubiera sido una película policíaca, otro tipo de testimonios se hubieran tenido cuando el investigador estaba ahí. Dicen, ¿y usted qué hizo ayer? No, lo mismo que antier, y nada, nada. O sea, es casi como lo baladí de la existencia humana, además, frente a esos grandes acontecimientos y frente a las grandes masacres. Hay algo como tan inane, como tan de tedio, como de aburrimiento también, y es como la falta de compromiso frente a lo que está sucediendo. Allá, por ejemplo, en la secuencia esta de la policíaca, ¿no? En el interrogatorio, ¿no? También estaba bien solucionado a nivel de montaje, ¿no? Cuando le hace la pregunta y aparece el siguiente personaje, ¿no? Y cómo a través, que me recordaba alguna película de algún polar francés, ¿no? Que a veces utilizan esos recursos de montaje como para hacer avanzar en un espacio así como más cerrado. Hablando de los flashbacks, a mí, por ejemplo, o sea, es muy curioso porque tiene al principio, en la secuencia cuando, ¿no? La persecución de, que yo no sé, yo quizás porque soy extranjero me recordaba alguna película más mexicana que
que no colombiana, no sé, ese personaje del guerrillero. Hay esa persecución que es por corte, ¿no? O sea, ahí hay un corte y te quedas como sorprendido, ¿no? Pero luego tiene una muy sutil y muy bonita que es con la guitarra, que es cuando él toca la guitarra, coge la guitarra y a partir de ahí hacemos ese salto atrás. También tiene elipsis también muy chistosas y muy sorprendentes, que es el bostezo, ¿no? Hay un niño que pega un bostezo y es una elipsis al tren donde llega y es una elipsis por sonido. O sea, que también me pareció muy sorprendente. Yo intentaba recordar alguna otra y no me venía a la cabeza ninguna. Es decir, que vemos al niño que abre la boca y el sonido de ¡oh! Se conecta con el tren que llega, ¿no? O sea, hay elementos, o sea, por ejemplo, el uso de los planos picados o contrapicados, que a veces uno le recordaba a cine soviético casi, ¿no? O sea, en esos movimientos, en esas posiciones de cámara, que también me parecían como muy originales. Y yo creo que la película para mí me daba una impresión un poco de patchwork, porque la veía un poco como collage, en el que, por ejemplo, yo creo que la parte de comedia no le funciona, o sea, a la película, o sea, esa parte donde tú dices que se acelera la cámara, la abuela pues apedreando a Chucho, o sea, los elementos de comedia no funcionan cuando están como muy exagerados. Pero, por ejemplo, hay una secuencia que me gusta mucho, que no sé qué te parece a ti, que es la secuencia del candidato, ¿no? Que tiene unas poses como muy características. Yo no sé si todos los políticos en Colombia pues hablaban así, pero de alguna manera a mí me venía a la cabeza la imagen de Gaitán, ¿no? Así como levantando el puño, pero es una secuencia que está montada aparentemente como si fuera un montaje en paralelo, pero cuando no lo es, que es porque al lado están las reinas de la pitaya, ¿no? Creo que es, y el público, pero es lo que tú dices también, ¿no? Y el público, evidentemente, no le importa lo que diga el candidato, sino lo que le importa es son las reinas de la belleza, ¿no? Esa desidia que acaba cuando ya ellos se van, el público se va y dejan al candidato con la palabra en la boca, ¿no? Entonces me parece que esa secuencia también es como muy interesante en un sentido de un concepto de montaje en paralelo, pero que sucede en el mismo espacio, ¿no? Me parece también muy, muy original. Sí, yo creo que fue muy arriesgado. O sea, para la época y para las condiciones de producción de la película fue muy arriesgado en hacer lo que hizo. Yo creo que ese es el reconocimiento también que, no solamente tanto por el tratamiento del tema y la historia que nos contó, sino también por el mismo lenguaje y por el mismo recurso, ahí es donde viene la forma y el contenido van unidos, ¿sí? O sea, con el dinero o sea, con lo que tenían, le tocó hacer lo que hizo. Y eso es asumir un riesgo. Y ese riesgo creo que fue tan importante que 55 años después, los dos estemos hablando de esta película y algunos nos están escuchando. O sea, creo que la validez del tiempo, o sea, es una película que es atemporal, afortunadamente, y creo que desafortunadamente con el ejercicio y con la práctica política que hay en este país, es una película que se está actualizando cada vez más. Sí, cada vez más. Claro, entonces aparece el componente político serio del candidato, que es una farsa del candidato que va a dar su discurso. Afortunadamente viene el impedimento técnico y entonces el megáfono se queda así. Pero que es campesino, ¿no? Pero que es campesino. El candidato es campesino, claro, y va al colegio sin zapatos y de pronto al lado aparece el reinado, o sea, las reinas, o sea, ahí aparecen toda esa serie como de símbolos, o sea, ya es casi son como los mitos que tenemos nosotros. Sí, o que nos han conformado, y que esos mitos de alguna manera son los que están recreando y dándole otra lectura a la violencia que estamos teniendo. Que van cambiando los personajes, pero van desarrollando casi el mismo papel. Sí, y ahí es donde está el reinado de belleza, donde están los protagonistas del pueblo. O sea, la fiesta, uno no ve durante la película, y me acordé mucho de Antonioni, porque son espacios de ciudad desocupados, o sea, solamente están los personajes actuando para la película. Totalmente. En un pueblo donde no hay nadie. Pero cuando empieza la fiesta, ahí sí salen todos y abren las locales y ahí aparece el pueblo a tener vida. Es muy particular eso. Hay un plano que me gusta mucho, que es un plano general que me recordaba a Rossellini, en el que hay una pareja, o sea, la pareja protagonista que baila,
pero no bailan en un primer plano, sino que bailan en un plano general, envueltos, que casi puede pasar desapercibido para el público, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Y es como esa inmersión en ese entorno de lo real que me parecía como muy interesante. Bueno, nos quedan como más o menos 15 minutos. Si te parece, escuchemos a ver qué nos dice el público. Por supuesto, claro. Démosle la palabra y la voz. Bueno, pues no tenemos preguntas en este momento en el chat, pero yo tenía algo también preparado que quería como pues compartir. Muy bien. Había como destacado temas también que desde lo social me parecen muy importantes a traer a colación, eso que tú decías, Juan Guillermo, una película que no pierde vigencia a pesar de tener 55 años, uno ya lo trataron y es el tema del río y cómo ha simbolizado, pues no solo en Colombia, creo que un tema fundamental en toda, ¿no?, América Latina y bueno, y en el mundo, pero que aquí, además de que llegan la tecnología por el río, pues también sale, ¿no? Ha salido la basura en el río y sale en este caso los muertos, o sea, todo esa carga simbólica que tiene el río tan fuerte. Otro tema era el tema de la desmovilización de las guerrillas, ¿no? Que en la peli no se profundiza, pero tiene que ver con todo el contexto de, suponemos más o menos, cuando inicia el Frente Nacional y se ha hecho un acuerdo con las guerrillas, se han desmovilizado las guerrillas de los llanos y a mí me traía otra vez a la memoria todo lo que está ocurriendo en este momento, es decir, cuántas veces en los últimos 50 años se han hecho acuerdos con las guerrillas y después de que los acuerdos no funcionan, son saboteados por los mismos partidos políticos, pues se generan otra vez las bases para el surgimiento de nuevas guerrillas, ¿no? Y de nuevos movimientos también de protesta social. Todo esto creo que también era la atmósfera de ese momento, ¿no? Luego de haber tenido la reinserción de estas guerrillas liberales de los llanos y haber visto un poco que en la realidad nada cambiaba, entonces las cosas siguieron igual, el descontento social era el mismo y por lo tanto, pues el surgimiento de nuevos inconformismos. Y lo último que quería tratar era el tema del reinado, que ese sí creo que de los tres temas que destaqué, pensé que es el único que quizás sí tiene posibilidades de que cambie un poco, ¿no? Un poco ese tema del exotismo y del culto a la belleza y de la hiperestetización de la mujer y ese tema de los reinados, además que es pues desafortunado, creo yo, desafortunado que tenga la importancia que tiene además en Colombia y que los festivales de cine han reemplazado en muchos municipios, afortunadamente aquí, ¿cierto? En el ambiente se dice que ahora ya en Colombia no hay un reinado en cada pueblo, sino un festival de cine en cada pueblo, y qué bien, qué bueno, ¿no? Entonces pienso que de esos tres ítems que había destacado el río, el tema, digamos, un poco político con el tema de la violencia en general, exactamente el tema de desmovilización guerrillera y el tema del reinado, pues creo que en el único que veo que quizás esta película nos muestre que se ha podido avanzar un poco es en el tema de los reinados y de todo lo que esto implica pues tanto para las personas como para los pueblos, ¿no? Porque a los pueblos se les destinaba un montón de plata para estos eventos y un montón de recursos y de gentes y de energías, pues que era, pues que espero que se haya quedado ya anacrónico. No sé qué opinan ustedes al respecto. Sí, hay algo que quiero... Les doy la palabra. Ahora No, añadir algo a Marce de lo que estaba comentando, y es que no olvidemos que el lema del municipio, ¿cuál era? El lema del municipio era patria, alegría y compostura. Pero claro, como hay una falta de compostura por parte del reinado, el cura no quería reinado, ¿sí? Porque lo dijo en el púlpito y le dijo a ellos hablando en contra del alcalde, claro. Y por supuesto creo que por eso el reinado terminó siendo una fiesta,
O sea, no sabemos quién fue coronada, sino la primera o quién, no sabemos, eso no importa, además, porque sí pareciera que el reinado fuera un pretexto. Es una película que está llena de pretextos, que tiene un gran contexto. Entonces creo que está muy bien la observación tuya, Marce, acerca de las reinas. Por ejemplo, hay una secuencia que también en esa parte de la fiesta que me parece con esa irrupción de lo real que hablaba antes, que es el descabezado del gallo. Eso es una brutalidad heredada de los españoles que hacían ya en época medieval, ¿no? Y que duró hasta no hace mucho. Hay una película muy buena que se llama Lejos de los árboles, española, de... No recuerdo, pero que en el que es un repaso, pero eso ya es una película de los años 70, finales de los 70, creo, sobre las costumbres bárbaras en los pueblos, ¿no? Y una de ellas es la del descabezado, ¿no? Entonces me parecía que eso también le imprime a la película ese sello de brutalidad como un poco innata, ¿no? O sea, hay una violencia o hay una serie de brutalidades que forman parte de la fiesta, ¿no? Y que las practicamos como los toros, por ejemplo, contra los animales, ¿no? Por ejemplo. Sí, que Mayolo ya había hecho, lo hará después con el pavo en Carne de tu carne, por ejemplo. Sí, que le pone el rifle y ahí sí es otra manera de descabezar. Que en el nuevo cine latinoamericano pasaba, o sea, en el nuevo cine latinoamericano hay muchas películas donde hay esas secuencias de sacrificio animal que ahora serían imposibles de hacer, ¿no? Porque claro, bueno, no se podrían hacer. Sí. Tenemos aquí dos preguntas ya en el chat. Juan Camilo Rodríguez Manrique, buenas tardes, saludos a Julio y al maestro Juan. Una pregunta, ¿saben si esta violencia fuera de campo se debió a una falta de presupuesto, a una decisión estética y política o algún tipo de miedo a la censura? Todas las anteriores. No, creo que hay algo que se obliga, si obliga, es que me estaba acordando de una frase de Luis Ospina que decía que un director empieza haciendo la película que quiere y termina haciendo la que puede. Y eso creo que de alguna manera va a obligar mucho a los directores como a replantearse, desafortunadamente, y durante el rodaje, el guión. Sí, y creo que eso de alguna manera va a ser casi como un leitmotiv de muchos directores frente a esa falta de presupuesto. Pero creo que no hubo censura para esta película. Sí, creo que más o menos tal vez sea como una autocensura por parte del espectador de no querer ir a verla. Afortunadamente, y creo que fue gracias a Camila Lobo Guerrero cuando saca las maletas de cine colombiano, dentro de las maletas de cine colombiano aparece esta película que fue recuperada, creo que por un comité curador donde aparecía Diego Rojas, y claro, es una película que se empezó a ver, o sea, si no es por este tipo de proyectos, y si no es por los cineclubes, y si no es por lo que es hoy el cine a través de su difusión y su divulgación, esta película quedaría en el ostracismo todavía. Y eso también es una manera de censura, ¿sí? Pero yo no creo que haya una censura política. Hubo más censura política por parte del Estado con Canaguaro, por ejemplo, con Pisingaña, por ejemplo, de alguna manera con las películas de Fernando Vallejo, que también tocan un tema de violencia muy particular también. Pero entonces, cuando uno habla no sé si hay una obligación, o sea, creo que el fuera de campo es en la ficción. O sea, creo que en el documental, en las películas de no ficción, si ya el fuera de campo está dentro del campo, ¿sí? Y dentro del campo de nuestra mirada, además, ¿sí? Para el espectador, fuera del realizador o del director del documental. Entonces o sea, hubiera sido otra película si se hubiera puesto a esculcar más en el flashback o se hubiera quedado en un flashback, por ejemplo, permanente. O sea, bota los cadáveres al río, hay un corte y vemos a este muchacho tocando guitarra cuando todavía es guerrillero. O sea, sería otra película y ahí sí ya nos contaría otro tipo de historia. Pero aquí es bueno, o sea, creo que el fuera de campo creo que es importante también en esta película.
O sea, es el rumor de una violencia. O sea, además porque pareciera que la violencia y la muerte y el crimen organizado y el crimen legalizado por parte de, ustedes ya saben de quién, pareciera como si estuviera en un fuera de campo y pareciera que ese fuera de campo pareciera, y lo repito, un fuera de visión. Sí, y creo que eso, afortunadamente, ya nadie está ciego para saber lo que estamos viendo. Aquí Creo que hay le otra. contesté. Esta vez le toca a Julio. Te toca contestar esto. Una pregunta de Lisa Yuri Matsuya. El personaje del guerrillero como el bueno, valiente, también el galán, ¿no? Dice comerciales, es que para la época tendría aceptación en el público. Ese personaje de guerrillero en el cine colombiano, ¿cómo se va transformando? Una pregunta general. No sé si un poco... No, yo creo que esa le toca a Juan Guillermo porque sabe mucho más de la representación del guerrillero. Yo diría una... No, es que hay una película que fue también censurada porque fue la película es desde el punto de vista del guerrillero que se llama El Potro Chusmero. Sí, y creo que con El Potro Chusmero es una de las primeras películas, pues es un mediometraje de Focine, donde el punto de vista de la historia es narrada a través de un guerrillero. Y estamos hablando de la época de los llanos, sí, de la guerrilla de los llanos. No sé, ahora bueno, hablar un poco tardíamente de lo que es el posconflicto, pero sí hay algo hay no sé si será benevolencia, condescendencia, más bien como resiliencia, sí, es más o menos como darles el sitio a los disidentes, a los reinsertados más que todo, darles como la posibilidad de ser vistos o de que ellos mismos, y eso uno no lo ve a través de documentales, sí, de que ellos sean los que cuenten una historia, de que ellos sean los que nos hagan ver su realidad a través de las imágenes y del cine, pero a través de la ficción no. Yo no he visto ninguna, en ficción no he visto una película donde sea el punto de vista de un guerrillero ni combativo, ni que todavía esté en las filas, en algún frente, o que esté reinsertado. Porque creo que los reinsertados se están acabando. Claro. Y a mí, por ejemplo, yo creo que Julio hace una opción desde el cine de género, que me parece también como un elemento interesante, que hemos hablado de esas influencias, pero no tanto del cine de género clásico americano, en el que él plantea a través de con muy pocos medios, al principio de la película, los perfiles de los personajes de forma muy clara, ¿no? Y entonces ese ahorro de medios, ¿no? Para presentar los personajes tiene mucho del cine clásico americano. Entonces, este guerrillero que se plantea como el galán, se plantea como el guerrillero bueno con ideales, ¿no? Músico, además, y músico. Y músico, y guapo, y con un bigote muy, muy bien afeitado, juega la antagonista con el guerrillero malo, ¿no? O sea, con ese guerrillero que tiene una voz como rasposa, ¿no? Que habla así, o sea, a través de elementos como muy, muy sencillos, pero muy claros para el espectador, ¿no? Aparece. Yo creo que en la película el personaje necesita esa parte del bueno para acabar como acaba, ¿no? Hay que contrastarlo. Exacto. Y lo contrasta de forma muy, muy sencilla y muy eficaz, ¿no? Sí. Bueno, no hay más preguntas aquí en nuestra cajita mágica. No sé. Bueno, pues llevamos una hora, entonces. Pues, exactamente, sí. Hemos cumplido el protocolo. De seguridad. Sí. Exactamente, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, muchas gracias a todo el equipo del Cine Club, que ya lo mencionamos al comienzo, también a Seis Manos, a Retina Latina, invitarles a todas las personas que llegaron al conversatorio y no han podido ver la película, que todavía la pueden ver de manera gratuita en la plataforma Retina Latina. Y principalmente, muchísimas gracias, Juan Guillermo, por tu tiempo,
por haber aceptado esta invitación y por, bueno, tu buena disposición y energía como siempre. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por haberme invitado y para las que sean. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Que estén muy bien y para todos los que estuvieron acompañándonos. Sí, bueno, buena energía cinéfila para todo el planeta y nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.